Mateo, capítulo 7, versos 24 al 27. Lo repito de nuevo. Mateo, capítulo 7, versos 24 al 27. Y hacemos la palabra, y leemos la palabra. Dice así: Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Oramos. Padre, nuevamente nos presentamos delante de ti, entendiendo nuestra insuficiencia, Señor, y rogando por la asistencia de tu Espíritu Santo, y suplicándote por la vida de cada uno de los que ha venido a este lugar a escuchar tu palabra, a escuchar tu voz. Ruego que tú abras su entendimiento y que puedan responder a ella, que puedan ser obedientes a tu palabra. Esa es nuestra oración. Y eso lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos, si ustedes lo desean. Ustedes saben que estamos ya hace un tiempo en esta serie de las parábolas de Jesús. Y hoy nos encontramos precisamente en una de estas. Pero antes de introducirnos en nuestra parábola, quisiera que podamos o poderlos colocar en donde hoy nos encontramos en esta porción de las Escrituras. Y en un poco de contexto, nosotros en el Evangelio de Mateo encontramos 5 sermones del Señor Jesucristo. Y de esos 5 sermones, el primero que ha registrado Mateo es el Sermón del Monte. Y empieza en el capítulo 5, el versículo 6, y el capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Ese es el primer sermón de nuestro Señor Jesucristo registrado por Mateo. Y muy conocido por nosotros como el Sermón del Monte. Ese es el sermón de nuestro Señor Jesucristo. Y es allí a donde nosotros nos encontramos. Pero no nos encontramos en el principio, sino nos encontramos en el final del Sermón del Monte. Nos encontramos en las implicaciones del sermón de nuestro Señor. Nuestro Señor en el final de su sermón, del Sermón del Monte, hace 4 advertencias, 4 exhortaciones. En primer lugar, Él advierte a entrar por la puerta estrecha, a caminar por el camino angosto. Luego la segunda advertencia que nuestro Señor Jesucristo hace es guardarse de los falsos maestros, guardarse de los falsos profetas, porque Él dice que vienen a ustedes como vestidos de oveja, pero sin embargo son lobos. Guárdense. Y la tercera advertencia es que nuestro Señor hace es en contra de la falsa profesión. Es presentarse delante del Señor y decir: Señor, Señor, dice Él. Aquellos que se presentan delante de Él y dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Esta es una muy fuerte advertencia. Luego el pasaje sigue diciendo y dice: sino el que hace la voluntad de mi Padre. Ese es el que entrará en el reino de los cielos. Y la cuarta advertencia es la que vamos a compartir en el día de hoy. Y nuestro Señor la hace en forma de parábola. La advertencia de escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica, mis queridos hermanos. Eso es lo que vamos a compartir. Y esta parábola es conocida como la parábola de los 2 cimientos. Es una parábola que muchas veces hemos escuchado en la escuela bíblica, enseñada, y también la vemos registrada en su pasaje paralelo en Lucas también, de la misma manera. Pero hoy nosotros vamos a compartir desde el libro de Mateo. Y me gustaría hacer la lectura nuevamente con ustedes
y ya introducirnos a poder pensar en lo que el Señor nos habla. Dice así la parábola: cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Esta parábola sigue en el contexto de la falsa profesión. No cambia de tema, sigue en el mismo contexto. Cada una de las advertencias están conectadas. Y esta también sigue en el mismo contexto, mis queridos hermanos, de la falsa profesión. De aquellos que dicen ser algo que verdaderamente en la práctica no lo son. Es como decir y nombrarme: yo soy cristiano, yo profeso la fe cristiana, pero sin embargo con mi vida lo niego. Entonces está en este contexto. En una oportunidad el Señor, hablando allí a los fariseos, dirigiéndose a ellos, les dice: este pueblo de labios me honran, con sus labios honran mi nombre, honran el nombre del Señor, pero sus vidas están alejadas de mí. Su ser, lo que verdaderamente son, completamente alejados de Dios. Solamente se preocupaban por el paquete exterior, preocupados por la apariencia, preocupados de cómo los veían los demás. Por eso usted notará cuando lee los evangelios que ellos hacían todas las cosas para ser vistos por los demás. Levantaban sus manos en la esquina para ser vistos por los demás. Buscaban que las personas les alaben. Estaban preocupados por la apariencia, tratando de vivir una vida que no condice con su vida interior. Ellos entendían que lo más importante, quizás lo que Dios demandaba, era nuestra vida exterior. Y adornaban su vida con su religiosidad, con su legalismo. Solamente el exterior. Y es verdad que la Biblia nos manda, en las cartas, Pablo, Pedro, Juan, nos manda a vivir una vida, a caminar una vida de integridad. Que nuestra vida exterior es importante porque habla de nuestro interior, es verdad. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es escuchar la palabra de Dios como cristianos, es escuchar el mensaje del Evangelio, es escuchar las verdades que se encuentran en las Escrituras y ponerlas por práctica, ponerlas por obra, obedecerlas. Eso es lo más importante, mis queridos hermanos. Y esta parábola nos habla de dos hombres que construyeron su casa. Uno es un hombre prudente y el otro es un hombre insensato. Los dos construyen sobre fundamentos completamente distintos. Construyen sus casas en fundamentos, en plataformas, en bases distintas, opuestas, la una para con la otra. Y cuando observamos sus casas, cuando observamos esta construcción, podemos notar que las hicieron con los mismos materiales. A simple vista eran iguales, idénticas. No había diferencias entre una y la otra. Podríamos decir que era un trabajo de arquitectura magnífico. Se podía deleitar en ver estas casas. Pero cuando nosotros seguimos observando, nos preguntamos qué es lo que ocurre más adelante con estas dos casas. ¿Qué es lo que pasa en esta instancia con estas casas? Nos dice nuestro texto que la casa que fue construida sobre la arena
la que fue construida rápidamente sin haber considerado los cimientos donde iba a ser construida. Versículo 27 dice que vinieron las lluvias sobre esa casa, vinieron los ríos, soplaron los vientos y dieron con ímpetu en contra de esa casa. ¿Y cuál fue el resultado? ¿Qué es lo que pasó con esa casa que fue construida sobre la arena? Nos dice que cayó, se desplomó, fue abatida esa casa y fue grande su ruina. Fue grande su ruina. Ahora la casa fue completamente destruida, no quedó absolutamente nada. Pero la que fue construida sobre la roca, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó con esa casa que estaba construida sobre la roca? Aquellos que el edificador consideró en dónde iba a construir. Nuestra parábola nos dice que se mantuvo firme, no se movió. Algunas aclaraciones para que podamos entender algunas cosas de esta parábola antes de avanzar. La casa de nuestra parábola no es nuestra salvación. La casa es nuestra vida, mi hermano. Es tu vida, es mi vida. Esa es la casa. Eso es lo que significa la casa en nuestro pasaje. La roca que es mencionada es la palabra del Señor Jesucristo. Esa es la roca. Y quizás pudiéramos pensar nosotros y se nos vengan otros textos a nuestras mentes. Es decir, no, la roca es Jesucristo. La roca es Él. Él es la roca de nuestra salvación. Dios es la roca. Y amén, mis queridos hermanos, Cristo es la roca de nuestra salvación. Dios es la roca en la cual nosotros estamos seguros. Pero en nuestro pasaje, la roca son las palabras de Jesús. Las palabras de Jesús son la roca, mis queridos hermanos. ¿Y por qué digo esto? Porque nuestro texto dice que el que oye mis palabras, el Señor está diciendo, el que oye mis palabras y las hace, le compararé con un hombre que es prudente, que edifica su casa sobre mis palabras. Entonces, definimos que la roca son las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que la casa es nuestra vida. Un detalle más, las lluvias, los ríos, los vientos, esas son las dificultades y las circunstancias de nuestra vida, incluyendo los problemas, incluyendo las enfermedades, lo que pasamos en este mundo, nuestras aflicciones diarias. Y mi hermano, Dios, nuestro Dios, en su infinita gracia y en su infinita misericordia, nos ha permitido a ti y a mí, a cada uno de nosotros, a que podamos construir. Y es un privilegio que el Señor nos ha dado, a viles y pecadores como nosotros, poder construir esta casa. Y es una casa que estamos construyendo cada uno de nosotros con nuestras propias manos, con nuestras propias decisiones, con nuestras propias prioridades, con nuestros propios valores que tenemos. Y tú puedes hoy, un día domingo como hoy, en esta mañana, escuchar la palabra de Dios. Puedes oír la palabra de Dios y poder edificar tu casa, poder edificar tu vida. Pero también puedes estar sentado en este lugar y oír la palabra de Dios y no hacer absolutamente nada. Pero mi hermano, tenemos una certeza en esta parábola. Con toda seguridad, mi hermano. No importa dónde estés construyendo, en el terreno que estés construyendo, sobre la base que estés construyendo, los problemas vendrán. Las dificultades vendrán, tarde o temprano, los ríos, los vientos azotarán tu vida, sea del lado que estés construyendo. Y tu casa va a ser
probada. Tu casa va a ser puesta a prueba. Quieras o no, nuestra casa va a ser probada. Y no es que yo desee, no es que sea un deseo mío para que tu casa sea probada. Ni siquiera esto quiero para mí, porque sé que esto es doloroso, mis queridos hermanos. Pero debemos ser realistas, debemos poner nuestros pies sobre la tierra y observar a nuestro alrededor que cada uno de nosotros vivimos en un mundo caído, en un mundo quebrantado, en un mundo que le ha dado la espalda a Dios, en un mundo que no ama los valores de Dios, en un mundo que no considera la palabra de Dios. Debemos ser realistas, vivimos en este mundo. Y el Señor Jesucristo nos advirtió que en este mundo tendremos aflicción. Hemos sido advertidos por esto. Pero debemos confiar en el Señor porque Él ha vencido el mundo. Aunque seamos cristianos, aunque pertenezcamos a la familia de Dios y hayamos respondido al mensaje del Evangelio, también tenemos dificultades. También nos azotan los ríos, también las lluvias, también tenemos aflicciones. Por eso, hermano, estamos en contra de aquel llamado de venir a Cristo y todos tus problemas serán resueltos. Eso es una mentira que no encontramos en las Escrituras. Pero hay una gran diferencia en nuestras vidas como cristianos. Hay una gran diferencia entre uno y otro que aman a Dios y los que no aman a Dios. Y es que en el valle más oscuro de nuestras vidas, en donde Dios haya permitido que pasemos por circunstancias, cada uno de nosotros podemos estar seguros de que Dios está con nosotros. Es que Dios está de nuestro lado. Cada uno de nosotros podemos dar testimonio de que Dios se manifiesta de una forma maravillosa, sosteniéndonos en medio del dolor, en medio de la prueba, en medio de la dificultad, cuando azotan esos vientos sobre nuestra vida. Dios está con nosotros y Él se manifiesta, sosteniéndonos con su mano. Quizás pensando en los jóvenes de este lugar y pensando en general en nosotros, quizás tu casa todavía no ha sido probada. Todavía hay un clima lindo, hay un sol hermoso y tu casa todavía no ha sido probada. O quizás estás recién construyendo tu casa, quizás estás recién pegando los primeros ladrillos, quizás. Recuerda, mi hermano, recuerda que de todas maneras tu casa va a ser probada. Tu casa va a ser puesta a prueba por el Señor. Y nosotros vemos esta parábola y el Señor cuenta esta historia para advertirnos también a cada uno de nosotros que estamos en este lugar, de que vendrá la aflicción sobre nuestras vidas. Pero debemos confiar en Cristo. Debemos depositar nuestra confianza en Él. Ahora podríamos preguntarnos, ¿por qué que la casa del hombre prudente se mantuvo firme? ¿Por qué no cayó? ¿Por qué no se desplomó como la otra casa del insensato? No fue porque recibió menos lluvia, de ninguna manera. No es que los vientos no eran tan fuertes como la que azotó en la casa del insensato, o los ríos tenían poco caudal. De ninguna manera. Las dos recibieron con el mismo ímpetu la prueba y la circunstancia. La gran diferencia es que el prudente de nuestra parábola oyó la voz de su Señor. Y cada uno de nosotros conocemos a personas que no escuchan, Uno les habla, uno les aconseja, los guía, pero es como hablarle a la pared. Es como si estuviéramos hablando a la pared y nada, hablándole a cosas inanimadas. No escuchan. Incluso en nuestros hogares, muchas veces cuando hablamos a nuestros hijos y les guiamos, también nos pasa.
y tenemos que trabajar con ello. Y muchos de nosotros conocemos esto y personas así. Y quizás nosotros seamos de esas personas. Podemos dar testimonio que en nuestra vida, en nuestro caminar en este mundo hemos cometido muchos errores. Muchos errores. Decisiones que no deberíamos haber tomado, lugares donde no deberíamos haber estado, cosas que no deberíamos haber hecho jamás, pero sin embargo las hicimos. Y cuando nosotros observamos la vida de algún hermano, cuando observamos la vida de nuestros hijos, de alguien que queremos, cuando estamos viendo que van por un camino incorrecto, donde sabemos que en el final de ese camino se estrellarán, donde sabemos que en el final de ese camino va a ser un camino de perdición, que van a tropezar, entonces corremos a advertirle que corran de ese lugar y les aconsejamos. Ya hemos transcurrido por ese camino y es un camino que no nos llevará absolutamente a nada bueno. Pero la advertencia, como quien dice, entra por un oído y sale por el otro. No escuchan, no prestan atención, como el insensato de nuestra parábola. Pero no todas las personas son así. No todos no escuchan. Hay personas que sí escuchan. Hay personas que sí escuchan el consejo. Hoy hemos tomado la mejor decisión quizás de esta semana. Y es poder estar en este lugar, hermano, sentado escuchando la palabra de Dios. Estar en este lugar siendo expuesto a la palabra de Dios. Escuchando lo que Dios dice que debemos hacer. Escuchando lo que Dios dice que debemos seguir, cómo debemos comportarnos, cómo debe ser nuestra vida como cristianos. Esta es la mejor decisión que hemos tomado. Escuchar la palabra. Pero escuchar implica mucho más que solamente oír. Cuando la palabra nos muestra y nos da esta idea de escuchar con atención, de prestar atención a la palabra de Dios, es mucho más que oír, que oír solamente un ruido o una canción, como escuchamos cualquier cosa. Implica mucho más cuando se habla de la palabra de Dios. Implica meditar en la palabra de Dios, llenar nuestras mentes con la palabra de Dios. Es mucho más que simplemente oír. Y mi hermano, esta es una tarea que tenemos que hacer individualmente, cada uno de nosotros, que estamos edificando nuestra casa. Yo no puedo tomarme un tiempo en la semana por ti y meditar en la palabra. Esa es tu tarea como cristiano. Esa es mi tarea. De pasar tiempo con la palabra de Dios, de pasar tiempo en oración. Esa es cada una de nuestras responsabilidades como cristianos y no la podemos hacer el uno para con el otro. Ustedes saben que nuestra iglesia piensa constantemente de qué manera poder servirle a cada uno de ustedes. Constantemente es pensar de qué manera servirle. Usted notará, bueno, ahora estamos en un receso, luego quizás el mes que viene ya empiezan todas las actividades de nuestra iglesia, pero empezando desde el día lunes, martes, miércoles, etcétera, hasta el día domingo, usted notará que cada una de nuestras actividades giran en torno a algo y giran en torno a la palabra de Dios. ¿Por qué no hay un tiempo de entretenimiento? ¿Por qué no hay lunes de, no sé? Porque entendemos, mi hermano, que la palabra de Dios es lo más importante para cada una de nuestras vidas espirituales. Entendemos que la palabra de Dios es lo que necesitamos. Es vital para nuestras vidas. Es vital para nuestro caminar como cristianos. Y claro, decimos, es muy importante escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Claro, es importante escuchar la palabra de Dios. Es de suma importancia poder prestar atención a la predicación de la palabra de Dios. Meditar en ella,
Pasar un tiempo con nuestras Biblias, a solas con Dios, es de suma importancia para ti y para mí, mi hermano. Es vital. Pero mi hermano, la palabra de Dios no es solamente para esto. La palabra de Dios es para aplicarla a nuestras vidas. Es para ponerla en práctica, es cuando somos expuestos a una verdad de la palabra, entonces inmediatamente nos sometemos a esa verdad. Y la necesitarás, mi hermano, la necesitaremos en medio de este mundo, en medio de este caminar como cristianos. No se trata de adquirir conocimiento, y esto es algo que nos recuerda, ayer compartía allí en Padua, recordaba lo que nuestro pastor Ángel nos enseña en el seminario. Cuando estamos en el seminario y clase tras clase reflexionamos acerca de lo mismo. Y es, si la palabra de Dios, si el estar expuesto en el seminario o incluso en cualquier otra clase, si estar expuesto a la palabra de Dios, aprender verdades acerca de quién es Dios, su carácter, aprender de teología, aprender de palabras que encontramos en las Escrituras. Si todas esas cosas no están cambiando en nuestras vidas, mis hermanos, entonces deberíamos dejar de estudiar, porque estamos perdiendo el tiempo. Estamos haciendo el 50% nada más. Y el 50% no nos llevará a hacer nada. Nos llevará a ser insensatos. Es aplicar la palabra de nuestro Dios. Es importante estudiar, es importante conocer, pero es más importante que podamos aplicar a nuestras vidas lo que aprendemos. En medio de las circunstancias, que vengan sobre nuestras vidas los ríos, los vientos, necesitaremos la palabra de Dios, porque ella será nuestra ancla firme. Necesitaremos la palabra de Dios para poder sostenernos en medio del dolor. Estar en este lugar es importante, meditar en la palabra es importante, memorizar las Escrituras es importante, pero si no la obedecemos, mi hermano, no sirve de nada. La escuchamos, la meditamos y la obedecemos. Esa es nuestra tarea como cristianos, obedecer la palabra. El prudente de nuestra parábola no solamente escucha con atención, no solamente medita en lo que le está diciendo, sino que vemos que él obedece. Y esa es nuestra responsabilidad. Y esto es lo que marca la diferencia entre una persona y otra persona. Es la obediencia a la palabra de nuestro Dios. Lo que marca la diferencia entre personas que entienden que la palabra de Dios es de suma importancia y que es lo mejor, y otras que quizás no le consideran. Obedecer. Ahora la pregunta que deberíamos hacernos es fundamental, que emana de esta parábola. ¿Sobre qué estamos construyendo nuestras vidas? ¿Sobre qué plataforma estás construyendo tu vida? ¿Sobre qué estás edificando tu casa? Porque esa es tu tarea. Hay algunas personas que construyen su vida sobre las opiniones de los demás, de lo que dice un amigo, de lo que me contó un amigo de un amigo, de lo que leí en el Facebook, lo que vi una nota allí, estaba muy buena, entonces eso voy a aplicar a mi vida, entonces ahora voy a empezar a construir sobre eso, de lo que a mí me parece que está bien, de lo que a mí me parece que es correcto, entonces empiezo a construir mi vida. De lo que dijo mi abuelita, de lo que dijo mi abuelito de cómo debo vivir. Ellos son grandes, ellos tienen mucha experiencia. ¿Cuál es la decisión que tomarás, mi hermano, al salir de este lugar? En el día de hoy, ¿cuál es la decisión que tomarás? ¿Irás a tu casa? ¿Abrirás la palabra de Dios? ¿Orarás y le pedirás al Señor que te muestre qué es lo que debes obedecer? ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Cómo debes caminar? ¿Cuáles son las prioridades que tienes que tener como cristiano?
¿Cuál debe ser tu disposición en el servicio a los hermanos? O irás al grupo de tus amigos y pedirás opiniones de cómo vivir esta vida. Y seguirás construyendo tu vida sobre esos consejos de esta sociedad enemiga de Dios, que no tiene en cuenta a Dios en ninguno de sus pensamientos. ¿Sabe, mi hermano? Esto es sumamente peligroso para nuestras vidas. Es peligroso. ¿Por qué? Porque las opiniones de las personas, las opiniones de nuestros amigos cambian constantemente. Cambian. Pero la palabra de nuestro Dios no cambia. La palabra de Dios permanece firme y no cambia de parecer. Ella es inmutable. Pero las personas y las opiniones de las personas sí. Y ni siquiera podemos construir sobre nuestras emociones. No puedo construir sobre lo que dicta mi corazón, de lo que creo que es correcto, de lo que creo que está bien. ¿Por qué? Porque las Escrituras nos advierten que nuestro corazón es engañoso, que nuestro corazón es perverso. No podemos confiar en nuestro corazón. No podemos estar construyendo nuestra vida sobre nuestras emociones, porque las emociones también cambian. ¿O no es así? Hoy tengo ganas de congregar. Qué maravillosa semana que tuve. Esta semana fue una semana de paz. En el trabajo me fue bien. No tuve problemas con mi patrón, con mi jefe, con mis compañeros. En el hogar, bárbaro. A mi esposa le salió la comida bárbara, espectacular. Toda una semana de 10. Entonces, siento que hoy tengo que congregar. Pero la semana que viene, no lo sé. El domingo que viene, el jueves que viene, no sé si voy a estar en este lugar. Depende de mi semana, cómo esté anímicamente. Hoy tengo ganas de servir. Bueno, el sábado que viene no lo sé. Hoy tengo ganas de respetar a mi esposo. Mañana no sé. Hoy tengo ganas de amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Pero quizás cuando salga de este lugar, cuando estemos a solas y quizás no esté ninguno de nuestros hermanos alrededor, quizás se me vayan las ganas. Y hay personas, hermanos, que construyen su vida año tras año, mes tras mes, semana tras semana, sobre estas bases, sobre estas plataformas. Pero, hermanos, si construyes tu vida sobre esto, sobre esta arena, sobre este suelo movedizo, cuando venga la prueba, cuando venga el dolor hacia nuestra vida, cuando azoten los vientos y los ríos y nuestra casa sea probada, tu vida colapsará como la casa del insensato, terminarás sufriendo desmedidamente. Y el consejo de la palabra de nuestro Dios, el consejo del Señor Jesucristo es como lo que hizo este hombre prudente, es obedecer la palabra, es escuchar la palabra. Ese es el consejo y el punto de nuestra parábola. Ahora pensando, y ya estamos terminando, en cada uno de nosotros, hermanos. Trabajemos por hacer la voluntad de Dios. Trabajemos por obedecer la palabra de nuestro Dios. Trabajemos. Estemos constantemente trabajando en esto, día tras día. Sabemos que en esta vida los resultados de nuestra construcción, de nuestra edificación, serán incompletos. Lo sabemos. ¿Por qué? Porque nuestro carácter aún está siendo transformado. Poco a poco estamos siendo transformados a la imagen de Jesús. Y hay muchas cosas que tenemos que cambiar. Y hay muchas cosas en las que tenemos que crecer como cristianos. Pero eso no quita la responsabilidad que Dios nos ha dado de construir nuestra casa. Nuevamente la pregunta que nos hacemos, ¿sobre qué estamos construyendo nuestras vidas? ¿Sobre qué estás construyendo tu vida, mi hermano? Cristo nos insta que seamos hacedores de su palabra. No solo oidores, no solo personas que escuchamos,
No solamente personas que predicamos. Hoy en nuestra iglesia tenemos, gracias a Dios y la bendición que Dios nos ha dado, tenemos muchos predicadores, muchos hermanos que están en la predicación, que están preparándose. Pero no es solamente eso lo que Dios nos manda. Es verdad, es importante predicar, es verdad. Pero no se trata solamente de escuchar con atención, mi hermano, de dar aprobación a lo que el Señor Jesucristo está diciendo en el sermón. Es decir, wow, qué lindas palabras que nuestro Señor está diciendo. Y nos deleitamos y nos gozamos en su palabra, pero no es solamente quedarnos ahí en qué linda es su palabra, sino de ponerla por obra, de practicar lo que el Señor nos está diciendo a cada uno de nosotros. Y cuando practicamos la palabra de Dios, cuando escuchamos una verdad en las Escrituras, predicada, enseñada, leída, entonces estamos edificando sobre la roca inmutable, sobre la roca toda suficiente que es la palabra de nuestro Dios. Y es en medio de la tormenta, es en medio del dolor en el cual podemos estar seguros sobre la roca de su palabra. Y si en este momento, mi hermano, te estás dando cuenta que todo lo que has construido, que tu casa que has venido construyendo está construida sobre la arena, te estás dando cuenta que estás sobre un suelo movedizo, que no está firme. Mi hermano, empieza de nuevo a construir sobre la palabra de Dios. Todavía hay tiempo, todavía hay esperanza para poder construir sobre la palabra de Dios. El consejo es: obedece, responde al mensaje del Evangelio y obedece a la palabra de Dios. Edifica sobre la roca. Ese es el consejo y el desafío que tenemos cada uno de nosotros. Padre, gracias te damos por tu palabra, Dios. Tu palabra que nos exhorta